Cuando una comunidad habla, la sociedad debe escuchar. Aquí comienza Atacama Escucha con Pancho Madero. A partir de este momento, abrimos los micrófonos para conocer las preocupaciones, denuncias y propuestas de quienes construyen nuestra región día a día. Bienvenidos a Atacama Escucha en Madero Radio. Muy buenos días, martes 21 de julio. Esto es Atacama Escucha. Y bienvenidos auditoras y televidentes a Madero Radio y a Desierto de Atacama Televisión, a un programa que hoy toca algo que pocas veces se discute con profundidad. ¿Qué pasa con los niños y niñas que están hoy bajo la protección del Estado? Buenos días, Pancho. Buenos días a todos quienes nos están escuchando y se empiezan a sumar a la sintonía. Antes de entrar al tema, creo que hay un malentendido muy frecuente que vale la pena despejar desde el inicio. Así es, Monse. Exactamente. Cuando la gente escucha que existen miles de niños bajo la protección del Estado, muchos asumen que esos niños están esperando ser adoptados. Y no es así. La gran mayoría mantiene vínculos con su familia de origen y están en procesos de evaluación, de revinculación, de acompañamiento. Por lo tanto, la adopción es la última alternativa y no la primera. Pero la pregunta que abre el programa de hoy es otra. ¿Qué ocurre cuando esos procesos se extienden durante años? Porque 3 años para un adulto pueden parecer un trámite. Para un niño de 5 años, 3 años es más de la mitad de su vida, que recuerda. Y mientras el sistema resuelve, los niños crecen. Ese es el núcleo del tema de hoy. Y vamos con los datos. En Chile, 127.454 niños fueron atendidos por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez a mayo de 2026. De ellos, 5.167 siguen viviendo en residencias de protección. Y entre 2021 y 2025, la cantidad de bebés menores de 2 años en residencias aumentó un 72%. Pasaron de 233 a 401 lactantes. La pregunta de hoy, Pancho: ¿cómo garantizamos que los procesos sean rigurosos sin que la infancia de un niño se convierta en años de espera? Partamos con los números. A mayo de 2026, 127.454 niños y niñas habían sido atendidas por el Servicio de Protección Especializada. La gran mayoría en programas ambulatorios, es decir, con sus familias. Pero 11.796 estaban en programas de familias de acogida y 5.167, ya lo decía Monse, vivían en residencias de institución o de protección. Pero todavía hay más de 5.000 niños que no tienen esa alternativa. Y el dato que más me preocupa, Pancho, es el de los bebés. Entre 2021 y 2025, los menores de 2 años en residencias aumentaron un 72%, de 233 a 401 lactantes. Estamos hablando de guaguas en residencias. Eso no debería ocurrir. Claramente no debería. Y las causas de ingreso son graves: negligencia, abandono, violencia intrafamiliar, consumo problemático de drogas. No son casos menores. Son situaciones donde el Estado tiene que intervenir. Pero la pregunta es, ¿qué pasa durante esa intervención? Si hay familias de acogida disponibles para recibir a esos niños mientras el sistema resuelve. ¿Y en Atacama cómo estamos, Pancho? Atacama tiene los mismos problemas estructurales que las regiones más grandes. Pocas familias de acogida disponibles, procesos judiciales prolongados y dificultad para resolver a comunas fuera de Copiapó. Pero hay una novedad importante. Este año se inauguró en Copiapó una unidad de evaluación formativa para el acogimiento y la adopción en el Mall Plaza Real, en el primer piso, un espacio con salas especializadas para atender familias que quieren sumarse al sistema. Y el servicio firmó un convenio con la Universidad de Atacama, un convenio de 38 millones de pesos para capacitar a más de 500 profesionales de la red. Estamos hablando de avances concretos. Son avances. Pero una oficina no cambia la realidad por sí sola, Monse. Lamentablemente el desafío de fondo es conseguir que más familias de Atacama, y no solo de Copiapó, estén dispuestas a abrir su hogar de forma temporal. Y eso tiene que ver con información, con confianza, con acompañamiento. De eso vamos a hablar durante esta hora, con el director del Servicio de Protección de la región. Vamos con esa entrevista. Bienvenidos siempre. Muy buenos días, estamos en otra entrevista en Atacama Escucha junto al director del Servicio de Protección
César Guzmán. César, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por este espacio. Y el nombre es muy atingente, ¿eh? Es muy importante que Atacama nos escuche respecto a lo que queremos decir. Por supuesto. Entonces vamos a estar hablando de adopciones en la región de Atacama. César, ¿cuál es el panorama general actualmente respecto a esta temática? Mira, nosotros somos un servicio que en la región atiende aproximadamente a 5.000 niños, promedio mensual, que son niños que ingresan a la atención del servicio por orden de un tribunal, ya en distintas líneas. El diagnóstico por una parte, atenciones ambulatorias y cuidado alternativo residencial. Eso es con familias de acogida y también en residencia. Hoy día una temática muy compleja es que tenemos cerca de 120 niños en residencias, ¿sí? Y nosotros tenemos que avanzar a que esa sea una medida extrema, ¿sí? No permanente. Y por lo tanto tenemos que hacer un llamado a la región, a la sociedad en general, a contribuir a esa tarea. ¿Y cómo se promueve que el proceso de adopción sea más ágil para evitar esa última instancia que es que los niños estén en casas de acogida? Mira, nosotros hemos creado en la región una unidad de familia, le llamamos, que aborda por un lado la adopción y por otro el acogimiento. ¿Ya? Es una unidad, ¿cierto? Para que nos escuchan, que sepan que las oficinas están en el mall Plaza Real, ¿sí? Ahí cerca de la plaza, ¿cierto? La oficina 108, donde está nuestra unidad de familia, y ahí se acompaña a las familias en el proceso de preparación y habilitación para el acogimiento, que es un cuidado temporal, y la adopción, que es un cuidado permanente, ¿ya? Nuestro llamado es hacer familias de acogida para que de manera transitoria cuiden a niños que en vez de estar en una residencia, ¿cierto?, estén en una familia. Y luego de este proceso en que están en una familia transitoria, ¿qué es lo que viene? Siempre la idea, ¿cierto?, es que los niños estén o vuelvan a su familia de origen, ¿ya? Pero los tribunales pueden determinar dos decisiones después de este cuidado transitorio. Uno es que vuelva a la familia de origen efectivamente, o dos, que se genere una susceptibilidad de adopción, ¿ya? Por lo tanto, este proceso de acogimiento, de acompañamiento es transitorio justamente por eso, ¿ya? Porque va a depender de los antecedentes, ¿cierto?, y el trabajo que se realice de intervención al niño y la familia, cuál sea la decisión que se va a tomar. Perfecto. En Atacama, uno de los datos que tengo acá es que la principal novedad de 2026 fue la inauguración de la nueva unidad de familias de servicio de protección especializada, que está destinada exclusivamente a orientar, evaluar y acompañar a quienes desean convertirse en familias acogidas adoptivas. ¿Cómo ha sido este proceso, esta implementación? Sí, mira, durante el mes de mayo y junio estuvimos visibilizando el día y el mes del acogimiento familiar, ¿ya? Y por lo tanto, en ese contexto es que inauguramos estas nuevas dependencias, ¿ya? Y efectivamente nosotros vemos que ha habido un interés de personas y familias por participar de este proceso, por inscribirse. Esto significa, en primera instancia, tener el interés. Hay algunos requisitos, ¿ya? Son distintos para el acogimiento como para la adopción. En particular, el acogimiento tiene algunos requisitos más simples. Ser mayor de edad, ¿sí? No tener antecedentes penales, no tener impedimento legal para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y ahí también es importante que la persona o la familia cuente con una red de apoyo, ¿sí? Y que nadie se oponga al acogimiento, ¿ya? Pero creo que es súper importante destacar que no lo determinan los ingresos, no lo determina la composición de la familia, por lo tanto puede ser una persona sola, ¿sí? Puede ser un matrimonio, se pueden acoger varios niños a la vez, ¿sí? Se puede hacer más de un acogimiento una vez que terminan, y además las familias o las personas son acompañadas por una dupla psicosocial durante el proceso del acogimiento, ¿ya? Por lo tanto, en primera instancia, la invitación es que las personas que tienen interés se puedan acercar a este espacio o que ingresen a través de nuestra página web www.servicioproteccion.gov.cl a un banner que dice quiero ser familia de acogida. Ahí se genera un formulario y se les entrega esta primera información, y de ahí viene un proceso en que se les invita
a lo que hemos denominado algunas charlas de sensibilización y luego a talleres ya preparativos, considera visitas familiares o a la casa, algunos talleres con otras familias que tienen esos intereses, pero todo el proceso se va informando. Dura aproximadamente 3 meses y ahí se determina, ¿cierto?, que la familia está habilitada y comienza el proceso de acogimiento, que también lo determina el tribunal. ¿Ya? El tribunal en el fondo le entrega los cuidados de manera provisoria a los niños. Y otra cosa que es súper importante destacar es que hoy día existen un reconocimiento a los derechos laborales de las familias de acogida. ¿Ya? Por ejemplo, si se acoge un lactante, esa familia puede acceder al postnatal. Puede incorporarlo como carga en la ISAPRE o puede estar priorizado dentro de la atención del sistema público. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día hay condiciones que ayudan justamente a generar un incentivo a que contemos con más familias de acogida. Bueno, y me imagino que esta unidad que se inauguró este año nace a partir de problemáticas o necesidades. ¿Cuál es la génesis de esta unidad? Sí, la unidad surge a propósito de la nueva ley de adopción, que cambia los procesos, ¿cierto? Aun cuando sabemos que todavía no entra en vigencia la ley porque depende de algunos reglamentos que tienen que regular, ¿cierto?, los distintos procesos, pero viene a disponer de una unidad que está compuesta por profesionales, digamos psicólogos, ¿cierto?, trabajadores sociales, que evalúan a estas familias y de manera gratuita. Ya, eso es súper importante porque efectivamente existen procesos de evaluación, ¿cierto?, para la adopción, por ejemplo, a través de evaluadores externos al servicio que tienen un costo de por medio, pero con esto las familias tienen la posibilidad de evaluarse de forma gratuita para esos procesos. Y respecto a, por ejemplo, el proceso de adopción, que muchas familias siempre dicen que es un proceso largo, que a lo mejor hay mucha burocracia de por medio, ¿cómo han ido avanzando en este problema? La nueva ley de adopción recoge 4 elementos que han sido críticos o que se han manifestado como parte de los problemas en la historia. Y de hecho, una cosa importante a destacar es que la ley se modifica después de muchos años de intentos, ¿cierto?, y con un gran apoyo transversal, digamos, del espectro político. Y aborda 4 factores. Uno, que se centra en el niño, ¿sí? No en la necesidad de una familia de tener un hijo, sino que de entregarle una familia a un niño que requiere del cuidado permanente. Lo segundo, que es un aspecto bien técnico, pero que genera una dificultad, es que hoy día, como yo te comentaba, el tribunal abre una medida de protección, ¿cierto?, en favor del niño cuando es vulnerado, o de la niña, ¿cierto?, del adolescente, y en paralelo abre una causa de adopción. Y a veces los procesos administrativos judiciales caminan en paralelo y va retrasando, ¿cierto?, cada uno de los hitos. Entonces la ley lo que establece ahora es que se tiene que unificar una causa. Eso debiera acelerar los procesos. Lo tercero es que establece un tiempo límite para la revinculación familiar, ¿ya? Hoy día, una de las situaciones que ocurre, ¿cierto?, es que puede haber intención de la familia de origen, ¿cierto?, de querer vincularse, y eso va fracasando en el tiempo, ¿cierto?, y alarga la estadía de un niño en una residencia, por ejemplo, etc. Hoy día, o la ley establece que le pone un tiempo límite de 1 año al magistrado para decidir respecto de si entrega o no la susceptibilidad de adopción, porque después de ese tiempo, ¿cierto?, no se permitirá que haya esta revinculación. ¿Ya? Por lo tanto, durante ese año tiene que tomarse esa decisión. Y lo cuarto es que cambia el orden de prelación para las familias adoptantes, ¿sí? Hoy día, si hay un niño susceptible de adopción, se elige en primer lugar a una familia que cumpla con las condiciones, pero que sea un matrimonio chileno, ¿sí? En segunda opción, pudiera ser un matrimonio extranjero. En tercera opción, una persona soltera o viuda, etc. Hoy día, o sea, a partir de que se implementen estos reglamentos, eso va a cambiar y va a hacer que no esté determinada
por la composición familiar la necesidad de hacer este match, ¿sí? Sino que el proceso de enlace se inicia con una familia y un niño independientes de cómo esté conformada, pero que tengan, ¿cierto?, los intereses que coinciden en este proceso. Otro fenómeno que también impacta a Atacama es la necesidad permanente de contar con más familias de acogida. Sí. ¿Cuál es el balance que se hace respecto a eso? Mira, hoy día nosotros tenemos 20 familias externas en acogimiento. ¿Ya? Eso significa que son 20 familias que se han dispuesto a pasar por este proceso y que están con cuidado transitorio, ¿ya? Pero nosotros tenemos cerca de 300 niños con familias de acogida extensas, que en el fondo es un tío, una abuelita, un vecino, un amigo, que asume los cuidados del niño también de manera provisoria, pero tienen algún vínculo, ¿ya? Entonces lo que necesitamos es contar con un banco de familias que esté disponible para que cuando el tribunal nos dé la indicación y la orden de que ese niño ingrese a la red, ¿cierto?, y sea separado de la familia de origen, ingrese inmediatamente a una familia de acogida o una residencia, especialmente los niños menores de 4 años, ¿ya? La ley hoy día del sistema integral de garantías de derechos a los niños, niñas y adolescentes establece que los niños de 0 a 3 años no debieran estar en una residencia. Pero no vamos a poder lograr eso si no tenemos familias de acogida. Y tenemos una situación que es importante abordar porque visualizamos que en las regiones del norte de nuestro país, como en Atacama, cuesta más el acogimiento. Hay menos cultura del acogimiento. Y tiene que ver con características propias, porque acá hay trabajo de minería, por lo tanto vienen familias desde afuera y pocas se establecen. Entonces, parte de las estrategias que hemos utilizado durante este tiempo es llegar, por ejemplo, a través de los colegios, a través de las iglesias, de las distintas creencias, digamos, porque entendemos que son familias o personas que están radicadas en la región y que por lo tanto podrían dar este paso hacia el acogimiento. Estamos llegando ya al final de esta entrevista y me gustaría saber si hay algo que te gustaría compartir antes de cerrar. Sí, está probado que el apego influye en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes desde el día 0. ¿Sí? Hoy día es preocupante cuando yo te digo que tenemos 5.000 niños atendidos en el servicio, ¿sí?, porque ingresan por una orden judicial. Y eso habla de la relación que estamos teniendo con los niños, niñas y adolescentes como país, como región, y tenemos que frenar esa escalada de violencia, ¿sí? Y el Estado, el servicio no puede solo. Necesitamos de la sociedad civil. A veces se busca una respuesta para un niño. En el caso de un niño que tiene que ingresar a una residencia, la respuesta puede ser una persona, ¿sí?, que tiene que habilitarse en estos procesos. Por lo tanto, la invitación es a conocer de esto, a ingresar a nuestra página web www.servicioproteccion.gov.cl, a transmitirle esta información a quien pueda tener el interés. Por eso te decía que es tan importante esto de Atacama Escucha, porque el boca a boca es lo más importante, ¿sí? Y si da ese primer paso, nosotros nos encargamos de contactarlos rápido, de que conozcan cómo funciona el sistema y de habilitarlos justamente para que nos acompañen en esta tarea del acogimiento. Bueno, fue la entrevista con el director del Servicio de Protección, César Guzmán. Muchas gracias por tu entrevista. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial, pero quédese con nosotros en Atacama Escucha. De lunes a viernes a las 8 horas, acompaña a Pancho Madero en Atacama Escucha, el espacio donde damos tribuna a las inquietudes, preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una comunidad. En Atacama Escucha construimos la región en la que todos queremos vivir. En Madero Radio somos la fuerza del norte. Estamos de vuelta en Atacama Escucha para ir con el análisis de Pancho Madero. Pancho, te escucho. Gracias, Monse. Existe una frase que me parece clave para entender todo lo que hablamos hoy. El tiempo institucional y el tiempo de la infancia claramente no avanzan a la misma velocidad.
Un tribunal puede postergar una audiencia algunos meses. Un informe puede demorarse. Una institución puede esperar presupuesto. Pero un niño no puede esperar. No puede esperar y no puede tampoco detener su desarrollo mientras el sistema resuelve. Aprende a hablar. Empieza el colegio, construye vínculos, forma su identidad y todo eso ocurre mientras los adultos deciden qué pasará con su futuro. Eso no significa que los procesos no deban ser rigurosos. Claramente deben serlo. Una evaluación profunda puede evitar una separación injusta y eso es importante. El problema no es el rigor, es cuando confundimos rigor con lentitud. Cuando la burocracia, la falta de equipos, las audiencias postergadas o la descoordinación entre instituciones convierten la protección de la niñez en una espera permanente. Ahí el sistema claramente falla. En Atacama tenemos un desafío adicional que me parece que no se dice o no se condice con suficiente claridad. Existe menor cultura de acogimiento. Existe una menor cultura de acogimiento familiar en el norte. Eso significa que cuando un niño necesita ser separado temporalmente de su familia, hay menos hogares disponibles para recibirlo. Y la consecuencia es absolutamente directa. Si no hay familias de acogida, las residencias siguen siendo necesarias. Y aquí hay una cifra. El 72% de aumento en bebés en residencias no solo es un problema de política pública, también es un problema de cuántas familias están dispuestas a decir que sí, que van a acoger. Y quiero ser honesto, muy honesto sobre algo. Ser familia de acogida es complejo. Significa recibir a un niño, cuidarlo, construir vínculos y al mismo tiempo entender que el objetivo de ser, que puede ser que un niño vuelva con su familia de origen y eso genera una ruptura. Cuidar a un niño y que después vuelva con su familia de origen claramente genera una ruptura. Eso requiere una madurez emocional importante. No todo el mundo está en condiciones de hacerlo, ni debería estarlo. Pero quizá hay más familias en Atacama que podrían, si tuvieran mejor información, más acompañamiento y más confianza en el sistema. Eso es lo que se debería medir el éxito de esta nueva unidad. Ojalá le vaya bien a esta nueva unidad de acogimiento. No cuántas personas consultan, sino cuántas personas y familias se suman y cuántas permanecen en el sistema. La pregunta de fondo no es cuántos niños están disponibles para adoptar. La pregunta es cuántos niños necesitan una familia que pueda responder a sus necesidades ahora, ya. Y la respuesta a esa pregunta obliga a actuar con la urgencia que la infancia merece y necesita. Muy claro, Pancho. Vamos con los ¿sabías qué? Traigo 3 hoy, Pancho. Vamos. El primero, ¿sabías que la mayoría de los niños bajo protección del Estado no puede ser adoptada? Solo cuando un tribunal determina que se han agotado todas las posibilidades de permanecer con su familia de origen o con familiares extendidos, un niño puede ser declarado susceptible de adopción. Esa declaración puede tardar años en algunos casos. El tiempo institucional y el tiempo de la niñez. Ya lo decíamos claramente desde la redacción. El tiempo institucional puede ser eterno. Los niños no pueden esperar. Vamos con el segundo ¿sabías qué? De la jornada. ¿Sabías que hoy en Chile hay más del doble de niños en familias de acogida que en residencias? Más de 11.700 niños son atendidos en programas de acogimiento familiar, mientras que un poco más de 5.100 permanecen en residencias. Eso refleja un cambio importante en la política pública. El Estado está priorizando los entornos familiares sobre las instituciones, pero todavía faltan familias para que el modelo funcione a escala. Vamos con el tercero y el último. ¿Sabías que si quieres ser familia de acogida en Atacama, desde este año puedes informarte en la nueva unidad de evaluación formativa para el acogimiento y la adopción ubicada en el Mall Plaza Real, oficina 108, primer piso de Copiapó? El proceso es gratuito, incluye evaluación psicosocial y acompañamiento permanente. No se necesita ser familia tradicional ni tener una casa propia. Se necesita disposición, estabilidad emocional y voluntad de cambiar una historia de vida. El último dato es tremendamente concreto. Si alguien en Atacama está pensando en sumarse, ahí está la puerta de entrada. Somos Atacama Escucha, un programa social que nació para ese efecto y para ese contenido. Vamos a estar
haciendo seguimiento a la historia de la niñez en Atacama, porque nos parece que es de especial relevancia tenerla siempre en los medios de comunicación para saber qué es lo que están haciendo las instituciones estatales, qué es lo que están haciendo las instituciones privadas y también los tiempos que se demoran los tribunales en resolver, en un mejor resolver, para efecto de que estos niños puedan ser acogidos y o adoptados por familias de Atacama. Para todas las regiones de Chile, porque el 21 de junio se celebra el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, de los pueblos originarios. Entonces, en este mes que termina hoy día, el 21 de julio, queremos relevar la importancia de los pueblos originarios en nuestra cultura. De ahí venimos, de allá somos, y desde ahí nos proyectamos al futuro. No hay mañana sin ayer. Y ese mañana que queremos construir tiene que ser fundado en el ancestral que nos viene guiando desde el inicio de la historia. Ellos siempre estuvieron aquí. Por eso desde la redacción, desde hoy, que conmemoramos el mes de los pueblos originarios, les mandamos un tremendo abrazo, apretado y significativo para todo el pueblo chango, el pueblo de Aguita y el pueblo Coya. Claramente nuestro ancestral se merece este abrazo cálido de nosotros que hoy nos miramos en ellos para poder mirar al futuro desde el ancestral que ha sido parte importante de nuestro origen. Estamos llegando al final de otro capítulo de Atacama Escucha y antes de irnos al cierre quiero escucharte, Pancho, y saber qué tienes que agregar. Gracias, Monse. Mañana entonces continuamos con más historias de la región. Y si el programa de hoy te hizo pensar en la posibilidad de ser familia de acogida, el primer paso es ir a Mall Plaza, a la oficina 108 de Copiapó. O escríbenos y te ayudamos a encontrar más información. Gracias por acompañarnos este martes y gracias a César Guzmán del Servicio de Protección por su tiempo. Gracias por estar con nosotros en Madero Escucha. Bienvenidos siempre. La comunidad habló, la sociedad ya escuchó. Por hoy silenciamos los micrófonos, pero nuestra labor continúa junto con las preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una región. Pancho Madero los espera en una nueva edición de Atacama Escucha. Hasta la próxima y siga en sintonía de la Fuerza del Norte.